$100.000. Esa cifra que aparece en tus sueños, que calculas en servilletas mientras tomas café, que miras en la pantalla de tu computadora preguntándote si algún día será real. Recuerdo perfectamente cuando yo tenía 23 años y trabajaba 12 horas al día en una oficina sin ventanas, mirando cómo mis jefes hablaban de sus inversiones mientras yo contaba los días para llegar a fin de mes. Mi cuenta bancaria mostraba $800 y pensaba que 100.000 era una cantidad imposible, algo reservado para herederos o genios de la tecnología. Hoy, después de 20 años en los mercados, después de ver fortunas crearse y destruirse, después de estudiar obsesivamente cada palabra de Charlie Munger, vengo a decirte algo que nadie te está diciendo. El primer muro de $100.000 es brutalmente difícil de romper, pero una vez que lo atraviesas, el siguiente llega con una velocidad que te dejará sin aliento. Y no es magia, no es suerte, es matemática pura, combinada con psicología humana. Si estás luchando para acumular tu primer capital significativo, si sientes que cada paso adelante viene seguido de 2 pasos atrás, necesitas escuchar esto porque lo que voy a compartir contigo cambió completamente mi perspectiva sobre la construcción de riqueza. No te voy a vender un curso, no te voy a prometer hacerte millonario en 6 meses. Te voy a mostrar la realidad cruda de por qué ese primer umbral es tan difícil y por qué, paradójicamente, una vez que lo cruzas, el juego cambia completamente. Déjame un comentario diciéndome en qué etapa estás ahora mismo, porque quiero entender exactamente dónde está mi audiencia en este camino. El problema fundamental con los primeros $100.000 no es lo que la mayoría piensa. No es falta de conocimiento sobre inversiones, no es falta de disciplina, no es siquiera falta de ingresos. El problema real es que estás luchando contra las matemáticas del universo. Cuando tienes $1.000 invertidos al 10% anual, ganas $100. Cuando tienes 100.000 invertidos al mismo retorno, ganas 10.000. Es la misma tasa de retorno, el mismo esfuerzo, la misma estrategia, pero resultados completamente diferentes. Charlie Munger lo explicaba con una claridad brutal. Los primeros $100.000 son una perra, pero tienes que hacerlo. No conozco otra manera de empezar desde cero. Esta cita la tengo grabada en mi mente desde hace 15 años porque encapsula perfectamente la paradoja de la acumulación de capital. Cuando empiezas desde cero, cada dólar que ahorras viene de tu sudor, de tu tiempo, de sacrificios reales. No tienes el lujo del interés compuesto trabajando significativamente a tu favor. Si ganas $4.000 al mes y logras ahorrar 1.000, necesitarías 100 meses, más de 8 años, solo para acumular 100.000 sin contar ningún retorno. Pero aquí viene la parte que nadie entiende completamente hasta que la vive. Ese periodo de acumulación lenta y dolorosa no es solo sobre el dinero, es sobre la transformación psicológica que ocurre en el proceso. Mira los números reales que demuestran esta brutalidad matemática. Supongamos que puedes ahorrar $1.000 mensuales e invertirlos con un retorno anual del 8%. Una cifra conservadora, pero realista. Para llegar a tus primeros $100.000 necesitarás aproximadamente 7 años. 7 años de disciplina constante, de decir no a gastos, de ver a otros gastar mientras tú ahorras, pero aquí viene la magia para llegar a 200.000. Solo necesitarás 5 años más para llegar a 300.000. Solo 4 años adicionales. Para llegar a 500.000, solo 5 años más. ¿Ves el patrón? El tiempo se comprime, la velocidad aumenta, el momentum se construye. Es como empujar una roca gigante, cuesta arriba. Los primeros metros son agotadores. Cada centímetro requiere toda tu fuerza. Pero una vez que la roca empieza a rodar, su propio peso la impulsa hacia adelante. Warren Buffett, el socio de Munger, durante décadas, hizo el 99% de su fortuna después de los 50 años. No porque se volviera más inteligente, sino porque el interés compuesto finalmente tenía una base significativa sobre la cual trabajar. La psicología detrás de este fenómeno es fascinante y cruel al mismo tiempo. Cuando tienes poco dinero, cada pérdida duele proporcionalmente más. Si tienes $5.000 y pierdes 1.000,
en una mala inversión. Acabas de perder el 20% de tu patrimonio neto. Eso es devastador psicológicamente. Pero cuando tienes 500.000 y pierdes 5.000, es solo el 1%, la misma pérdida nominal, pero un impacto psicológico completamente diferente. Esta asimetría psicológica hace que los inversores principiantes sean extremadamente conservadores justo cuando deberían ser más agresivos, y extremadamente agresivos justo cuando deberían ser más conservadores. He visto esto miles de veces en personas con $10.000 aterrorizadas de invertir en un índice diversificado, pero personas con millones apostando en startups dudosas o criptomonedas especulativas. La ironía es palpable. Charlie Munger tenía una perspectiva única sobre esto. La gran mayoría de la humanidad nunca tendrá la más mínima oportunidad de superarse en nada. Simplemente no van a tenerla. Pero si estás dispuesto a sufrir durante la primera década, las probabilidades cambian dramáticamente a tu favor. Esa primera década de la que habla Munger es precisamente el periodo de acumulación de los primeros 100.000. Ahora, necesito que entiendas algo crucial sobre la velocidad de acumulación después del primer umbral. Una vez que cruzas los $100.000, algo mágico sucede en tu cerebro. Primero, la ansiedad financiera disminuye significativamente. Ya no estás viviendo al borde del precipicio. Segundo, tu tolerancia al riesgo se calibra mejor. Puedes tomar decisiones de inversión más racionales porque no estás desesperado. Tercero, y esto es lo más importante, empiezas a pensar en porcentajes en lugar de cantidades absolutas. Un retorno del 10% sobre 100.000 son $10.000, más de lo que muchas personas ahorran en un año entero. De repente, tu dinero está generando el equivalente a un salario parcial. Es como tener un empleado invisible, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, generando ingresos mientras duermes. Pero hay algo más profundo aquí. Los primeros 100.000 te enseñan lecciones que ningún libro puede enseñar. Aprendes la diferencia entre necesidades y deseos. Aprendes a decir no, aprendes a posponer la gratificación. Aprendes a ignorar el ruido del mercado. Estas lecciones valen más que el dinero mismo, porque son las que te permitirán no solo llegar al segundo 100.000 más rápido, sino mantener y hacer crecer tu riqueza durante décadas. Déjame contarte sobre el poder del momentum financiero, con números reales del S&P 500. Si hubieras invertido $1.000 mensuales en el índice desde enero de 2000 hasta diciembre de 2010, habrías puesto $132.000 de tu bolsillo. Pero, debido a la década perdida del mercado, tu portafolio valdría apenas $150.000. Un retorno miserable. Ahora, si hubieras continuado invirtiendo los mismos $1.000 mensuales desde 2011 hasta 2021, habrías añadido otros $132.000 de tu bolsillo, pero tu portafolio total valdría más de $600.000. La misma cantidad ahorrada, la misma estrategia, pero resultados exponencialmente diferentes. ¿Por qué? Porque en la segunda década tenías una base Mayo-R trabajando para ti. Cada subida del mercado multiplicaba una cantidad Mayo-R. Cada dividendo reinvertido compraba más acciones. Es el interés compuesto en esteroides. Y aquí viene otra cita de Munger que me obsesiona: el primer millón es el más difícil. Después de eso, si no has perdido el sentido común, el dinero se acumula más rápido de lo que puedes gastarlo razonablemente. Nota que dice razonablemente. Munger siempre fue brutalmente honesto sobre la naturaleza humana y nuestra tendencia a expandir nuestros gastos junto con nuestros ingresos. Necesito que entiendas la diferencia entre acumulación lineal y crecimiento exponencial, porque es aquí donde la mayoría de las personas se rinden justo antes del punto de inflexión. Los primeros 5 años de ahorro e inversión se sienten lineales. Pones 1.000. Tienes 1.000. Pones 2.000. Tienes 2.000. El crecimiento es casi imperceptible. Es como plantar un bambú durante años. No ves nada sobre la superficie, mientras las raíces se extienden bajo tierra. Pero entonces, aparentemente de la nada, el bambú crece 30 metros en 6 semanas.
Tu patrimonio funciona exactamente igual. Los primeros 100.000 son las raíces. Es el sistema subterráneo que sostendrá todo el crecimiento futuro. Sin esas raíces profundas, no hay árbol. Sin esos primeros 100.000 sufridos y sudados, no hay fortuna futura. Por eso tantas personas que ganan la lotería terminan quebradas. Tienen el árbol sin las raíces, tienen el dinero sin las lecciones. Tienen el resultado sin el proceso. Y el proceso, aunque doloroso, es lo que realmente te convierte en un constructor de riqueza. Hay un concepto en física llamado masa crítica. Es el punto en el cual una reacción nuclear se vuelve autosostenible. En finanzas personales, los $100.000 son tu masa crítica. Antes de ese punto, necesitas alimentar constantemente el reactor con nuevos ahorros. Después de ese punto, el reactor empieza a generar su propia energía. He visto esto en mi propia vida y en la vida de cientos de inversores que he conocido. Existe un antes y un después de los 100.000. Antes, cada gasto inesperado es una crisis. El carro se descompone y tienes que usar la tarjeta de crédito. Después, tienes un fondo de emergencia y los problemas son solo inconvenientes. Antes, cada caída del mercado te quita el sueño. Después, ves las caídas como oportunidades de compra. Antes, piensas en términos de supervivencia. Después, piensas en términos de optimización. Es un cambio fundamental en tu relación con el dinero. La ventaja injusta de tener capital es algo de lo que pocos hablan. Honestamente, cuando tienes $100.000 líquidos, puedes aprovechar oportunidades que otros no pueden. Puedes comprar al contado y obtener descuentos. Puedes invertir en oportunidades privadas con mínimos altos. Puedes tomar riesgos calculados porque una pérdida no te destruirá. Puedes negociar desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación. Charlie Munger lo expresó perfectamente. Las oportunidades llegan infrecuentemente. Cuando llueva oro, saca el balde, no el dedal. Pero aquí está el problema en sí. No tienes el balde, si no tienes ese capital base, la lluvia de oro es irrelevante. Por eso los ricos se vuelven más ricos. No es conspiración, es matemática. Tienen los baldes cuando llueve oro. Permíteme compartir contigo algo personal que ilustra este punto. En 2008, durante la crisis financiera, yo tenía apenas $30.000 ahorrados. Vi cómo las acciones de empresas sólidas caían 60-70%. Sabía que era la oportunidad de una generación, pero con solo 30.000, y con miedo de perder mi trabajo, apenas pude invertir 10.000. Esos 10.000 se convirtieron en 40.000 en los siguientes 5 años. Bien, pero no transformador. Un amigo mío, que había acumulado 200.000 para ese momento, invirtió 100.000 en el mismo periodo. Sus 100.000 se convirtieron en 400.000. La misma oportunidad, la misma estrategia, la misma multiplicación del capital, pero resultados absolutamente diferentes en términos absolutos. Él pudo comprar una casa al contado con las ganancias. Yo pude comprar un carro usado. La lección fue clara. El tamaño de tu base determina el tamaño de tu oportunidad. Ahora, hablemos sobre la velocidad de acumulación después del primer hito. Es aquí donde las matemáticas se vuelven hermosas. Con $100.000 invertidos al 8% anual, generas $8.000 al año sin hacer nada. Si continúas ahorrando 1.000 al mes, ahora estás añadiendo 20.000 al año a tu patrimonio, no 12.000. El 60% viene de tus ahorros, el 40% viene de los retornos. Cuando llegas a 200.000, la proporción se invierte. Ahora los retornos contribuyen más que tus ahorros. En 300.000, los retornos son casi el doble de tus ahorros mensuales. Es un efecto bola de nieve que se acelera con cada vuelta. Y esto sin considerar aumentos salariales, bonos o mejoras en tu tasa de ahorro. La realidad es que cuando has desarrollado la disciplina para acumular 100.000, probablemente también has desarrollado habilidades que aumentan tus ingresos. Es un círculo virtuoso. Munger tenía una filosofía sobre esto que me parece brillante. Gasta menos de lo que ganas, siempre ahorra algo. Ponlo a trabajar en inversiones sensatas. Evita la toxicidad y las personas tóxicas.
Trata de mantenerte alegre a pesar de tus problemas. Lidia con lo que la vida te lance. Simple, pero no fácil. La parte de mantenerse alegre durante la acumulación inicial es crucial. He visto demasiadas personas volverse amargas durante sus años de sacrificio. Sacrifican relaciones, salud, felicidad, todo en el altar del primer 100.000. Y cuando finalmente lo logran, se dan cuenta de que perdieron cosas más valiosas en el proceso. El equilibrio es delicado. Necesitas la obsesión para lograrlo, pero no puedes dejar que la obsesión te consuma. Quiero abordar un mito peligroso sobre los primeros 100.000 en la idea de que necesitas tomar riesgos extremos para llegar ahí rápido. Veo constantemente a jóvenes invirtiendo en opciones, forex, criptomonedas especulativas, todo tratando de acelerar el proceso. Estadísticamente, el 90% pierde dinero en estos intentos. No solo pierden dinero, pierden tiempo, que es aún más valioso cuando eres joven. Cada año que desperdicias persiguiendo retornos irreales es un año menos de interés compuesto trabajando a tu favor. La manera aburrida es la manera probada. Gasta menos, gana más, invierte la diferencia en activos diversificados y de calidad. No es sexy, no te hará rico de la noche a la mañana, pero funciona. Munger lo dijo, mejoran es notable. Cuanto ventaja a largo plazo han obtenido personas como nosotros tratando de ser consistentemente no estúpidos, en lugar de tratar de ser muy inteligentes. La transformación psicológica que ocurre cuando cruzas los 100.000 es profunda. De repente, el dinero deja de ser escaso en tu mente. Esta abundancia mental, aunque tu cuenta bancaria todavía sea modesta en términos absolutos, cambia fundamentalmente cómo tomas decisiones. Puedes pensar a largo plazo, porque no estás en modo supervivencia. Puedes decir no a malas oportunidades, porque no estás desesperado. Puedes invertir en tu educación o habilidades porque tienes un colchón. Es una libertad que no puedes comprar, solo puedes ganarla a través del proceso de acumulación. He notado que las personas que heredan 100.000 no experimentan esta transformación. El dinero está ahí, pero la mentalidad no, por eso lo pierden tan fácilmente. No han desarrollado los anticuerpos mentales contra las malas decisiones financieras. Déjame darte una perspectiva histórica sobre por qué el segundo 100.000 llega más rápido. En 1990, el S&P 500 estaba en 330 puntos. En 2000, estaba en 1.500 puntos. Si hubieras invertido durante esa década, habrías visto crecer tu dinero 4.5 veces. Pero aquí está lo interesante en sí. Empezaste la década con 10.000, terminaste con 45.000. Bien, pero no transformador. Si empezaste con 100.000, terminaste con 450.000. Eso es libertad financiera para muchas personas. La misma década, la misma economía, los mismos mercados, pero resultados vitalmente diferentes basados en tu punto de partida. Por eso Munger insistía tanto en empezar temprano y ser paciente. El tiempo y el capital inicial son los dos ingredientes que no puedes falsificar en la receta de la riqueza. Un aspecto que pocos consideran es cómo los primeros 100.000 cambian tu red social y profesional. Cuando tienes capital, aunque sea modesto, empiezas a relacionarte con otras personas que también lo tienen. Las conversaciones cambian de quejas sobre facturas a discusiones sobre oportunidades de inversión. Tu red se vuelve tu ventaja. Aprendes sobre inversiones que nunca habrías descubierto solo. Recibes ofertas de trabajo o proyectos porque proyectas estabilidad y competencia. Es un efecto de red que se amplifica con el tiempo. No es justo, pero es real. El capital atrae capital, no solo financieramente, sino socialmente. Las personas exitosas quieren asociarse con otras personas exitosas y tener 100.000 ahorrados es una señal clara de que tienes tu vida financiera en orden. Ahora, hablemos sobre el elefante en la habitación en la mayo. Ría de las personas nunca llegarán a los 100.000, no porque sea matemáticamente imposible, sino porque es psicológicamente brutal. Vivimos en una sociedad diseñada para hacerte gastar. Cada algoritmo, cada anuncio, cada influencer está optimizado
para separarte de tu dinero. Resistir esta presión constante durante los años necesarios para acumular 100.000 requiere una fortaleza mental extraordinaria. Requiere decir no a vacaciones que todos tus amigos están tomando. Requiere conducir un carro viejo mientras tus colegas estrenan. Requiere vivir en un apartamento modesto mientras podrías calificar para una casa más grande. Requiere parecer menos exitoso de lo que realmente eres. Y eso, para la mayoría, es insoportable. Prefieren parecer ricos mientras son pobres que parecer pobres mientras construyen riqueza real. La aceleración después de los 100.000 no es solo financiera, es también educacional. Para cuando has acumulado esa cantidad, has leído docenas de libros sobre inversión. Has vivido al menos un ciclo de mercado completo. Has cometido errores y aprendido de ellos. Has desarrollado un sistema personal que funciona para ti. Todo este conocimiento acumulado hace que tus decisiones futuras sean mejores y más rápidas. Ya no necesitas investigar conceptos básicos. Ya no caes en trampas obvias. Tu velocidad de decisión aumenta mientras tu tasa de error disminuye. Es como un jugador de ajedrez experto ve el tablero completo mientras el principiante solo ve piezas individuales. Charlie Munger llamaba a esto competencia acumulativa, y es una ventaja que el dinero no puede comprar directamente. Permíteme ser brutalmente honesto sobre algo en sí: no puedes acumular los primeros 100.000. Probablemente no podrías manejar 1.000.000. Los hábitos que te impiden ahorrar $1.000 al mes no desaparecerán mágicamente cuando ganes más. He visto personas ganando 200.000 al año viviendo de cheque en cheque. He visto personas ganando 50.000 al año acumular fortunas. La diferencia no es el ingreso, es el sistema. Si no tienes un sistema que funcione con poco, no tendrás un sistema que funcione con mucho. Por eso el proceso de acumular los primeros 100.000 es tan valioso. Te obliga a desarrollar el sistema, te obliga a confrontar tus demonios financieros, te obliga a elegir entre gratificación inmediata y seguridad futura. El momentum psicológico después de los 100.000 es tan poderoso como el momentum financiero. Cada hito subsecuente refuerza tu identidad como constructor de riqueza. 125.000, 150.000, 200.000. Cada número es una validación de que el sistema funciona. Esta confianza creciente te permite tomar mejores decisiones, no solo financieras, sino de vida. Puedes dejar un trabajo tóxico porque tienes opciones. Puedes iniciar ese negocio porque tienes un colchón. Puedes decir no a oportunidades mediocres porque puedes esperar por las excelentes. Es una espiral ascendente de mejores decisiones, llevando a mejores resultados, llevando a mejores decisiones. Munger tenía una última reflexión sobre esto que encuentro profunda, como en el compuesto de interés. Si vives lo suficiente, la mayoría de tus ganancias en vida vendrán de los últimos años. Esto es matemáticamente cierto, pero también filosóficamente profundo. Los sacrificios que haces en tus 20s y 30s para acumular ese primer capital no son solo sobre el dinero. Son sobre convertirte en la persona capaz de manejar y multiplicar riqueza. Son sobre desarrollar la paciencia, disciplina y sabiduría que te servirán por décadas. Son sobre construir los cimientos mentales y emocionales para una vida de prosperidad. El muro de los $100.000 es real, es alto, y es difícil de escalar, pero una vez que lo atraviesas, descubres que no era realmente un muro sino una puerta hacia un mundo donde el dinero trabaja para ti en lugar de al revés. Donde el tiempo se convierte en tu aliado en lugar de tu enemigo. Donde cada año que pasa te acerca exponencialmente a tus metas en lugar de linealmente. Si estás en la lucha ahora mismo, si cada dólar ahorrado se siente como una batalla, quiero que sepas que es normal. Es difícil, se supone que sea difícil, pero también quiero que sepas que vale la pena. Cada sacrificio, cada no que dices, cada tentación que resistes, está construyendo algo más grande que dinero. Está construyendo carácter, está construyendo disciplina, está construyendo los cimientos de una vida extraordinaria. Charlie Munger vivió hasta los 99 años y trabajó hasta el final, no porque necesitara el dinero, sino porque amaba el juego. Amaba el proceso de pensar, invertir y construir. Esa
es la verdadera riqueza. Encontrar un juego que amas jugar y volverse extraordinariamente bueno en él. Los primeros 100.000 son solo tu precio de entrada a ese juego. Págalo con gratitud, porque del otro lado está todo lo que has soñado, y más. El siguiente 100.000 llegará más rápido de lo que imaginas, y el siguiente aún más rápido. Es la octava maravilla del mundo, el interés compuesto, trabajando silenciosamente a tu favor. Confía en el proceso, mantén el rumbo, y un día mirarás atrás, asombrado de cuán lejos has llegado desde aquel primer dólar dolorosamente ahorrado.